No seas mula, weón. Eres un chanta. Eres el equivalente a estos weones que hacen coaching. Estáis hueveando esta wea, mira. ¡Oh, concha tu madre! En este rincón de la India. En CNN invitaron a un experto, y esto es en serio, no es hueveo, es en serio. Invitaron a un experto en ultraderecha. ¿Qué? Que vino a CNN a un poco, bueno, decir cuáles son las características de la ultraderecha. De la ultra mega turbo extrema derecha. Esto me parece fascinante. Veamos qué fue lo que dijo. ¿Qué une y qué separa a la ultraderecha y sus votantes en el mundo, en Latinoamérica y en Chile? Esa pregunta la contestaremos con Cristóbal Rovira, académico de la Universidad Católica y uno de los mayores expertos en la materia. Y luego conversaremos de corrupción y probidad con María Jara Quemada, miembro del Consejo para la Transparencia y también presidenta justamente del Consejo para la Probidad. Parte entonces, Influyentes. Cristóbal, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Paula. Bueno, como Me encanta que le digan influyentes. ¿Influyentes en dónde? ¿En su casa será? ¿Influyen en qué? Bueno. decía en la introducción, tú eres un académico, uno de los mayores expertos en el mundo en el estudio de la ultraderecha. ¿Pero qué carajo es eso, weón? ¿Dónde se estudia para ser experto en la ultraderecha? Quiero entender. ¿Dónde carajo se estudia? ¿En qué universidad te dan el título y después el magíster y después el doctorado para ser experto en ultraderecha? ¿Qué es eso? ¿Quién dice que él es experto en ultraderecha más que yo, por ejemplo? ¿Quién lo certifica? Quisiera partir preguntándote cuál es la definición que podría englobar a todos estos distintos liderazgos que, como decía, tienen diferencias entre Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica. Mira, yo creo que aquí el punto de partida para entender esto es hacer la distinción entre dos tipos de derecha. Una que vamos a llamar la derecha convencional y otra que vamos a llamar las ultraderechas. ¡Oh! Y la ultra, mega, turbo, extrema, fascista y Nancy derecha. Y para hacer la distinción entre estos dos campos, a nivel Y pinochetista, por supuesto. académico, generalmente recurrimos a dos criterios. El primer criterio es que si un actor defiende posturas que son de derecha, pero sumamente radicales, vamos a pensar de que no es de derecha convencional, sino que es más bien de ultraderecha. Pero existe un segundo criterio que es tanto más importante que el anterior y es la relación con el sistema democrático. A ver, un segundo, déjame revisar eso de nuevo porque... El primer criterio es que si un actor defiende posturas que son de derecha, pero sumamente radicales, vamos a pensar de que no es de derecha convencional, sino que es más bien de ultraderecha. ¿Y cómo carajo, a ver, quién carajo define cuál es una postura extrema o muy radical? El argumento es, si hay una persona que es de derecha, pero que defiende posturas muy extremas, entonces sería de ultraderecha. Ok, ¿qué carajo es una postura extrema? ¿Quién define que una postura es extrema versus la otra que es más moderada? Si hablamos, por ejemplo, de bajar impuestos, ¿qué es una postura moderada y una postura extrema? Si yo quiero bajar impuestos, ¿soy de extrema derecha? Si yo quiero que un inmigrante ilegal no entre a mi país porque ya está colapsado, ¿eso es una postura extrema? ¿Quién define eso? Ultraderecha. Pero existe un segundo criterio que es tanto más importante que el anterior y es la relación con el sistema democrático. Lo propio de las derechas convencionales es que están a favor de la democracia liberal y por lo tanto respetan esas reglas del juego. ¿Qué es lo que pasa en cambio con las ultraderechas que mantienen una relación conflictiva y ambivalente hacia el sistema democrático y eso es justamente la que los posiciona en otro arco político? Pensemos en el caso de Chile, Sebastián Piñera, que falleció hace poco, inclusive hoy en día sus oponentes dicen es un demócrata y fue un demócrata, por lo tanto es un exponente de esa derecha convencional que lo diferencia, por ejemplo, de quién sería una ultraderecha. Claro, y eso sería... Bueno, me imagino que va a dar algún ejemplo de quién sería de ultraderecha. Ahora, es cierto que hay gente que cuestiona la democracia liberal. Es cierto, pero el cuestionamiento, desde mi perspectiva, no es al sistema en sí mismo, sino es a los actores que ostentan el poder dentro del sistema. O sea, es a los políticos corruptos. Y entonces, para no ser extremo, habría que someterse a una casta, a un grupo de políticos que nos tienen hasta el pico, o sea, que nos dominan. Básicamente somos esclavos de esta casta política que nos mata impuestos, que hacen lo que quieren, que son delincuentes y nunca van presos, que se defienden entre ellos. O sea, ese es el cuestionamiento. Que los que ostentan el poder dentro de la democracia no tienen contrapeso. Entonces, yo no sé si el cuestionamiento es al sistema en sí mismo, pero bueno, sigamos. Y hoy día Chile vamos, ¿no? Una derecha convencional o tradicional. Ahora, ¿qué características tienen los votantes de la ultraderecha? Veamos una visión general, ¿no? Porque hay una versión de la ultraderecha en Europa encabezada. Creo que nunca
vas a escuchar tanto la palabra ultraderecha como hoy. O sea, ¿cuánto llevamos? 2 minutos y ya la han repetido 45 veces, ultraderecha. Ahora, sería interesante, periodista progre, promedio, común, que le preguntaras, ya que él habla de la ultraderecha, ¿qué sería también la ultraizquierda? Para entender cuáles son, digamos, eso. Porque ¿cómo puede ser que siempre estemos hablando de la ultra extrema derecha y la ultraizquierda no existe o qué? ¿Cómo es el tema ahí? Por Víctor Orbán, pero que tiene también otros liderazgos. Y por supuesto, la figura más importante hoy día es Donald Trump, con una influencia en todo el mundo. Mira, hacer una generalización global es complejo siempre porque nos vamos a encontrar particularidades de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Europa sabemos que en general una de las variables que más influye en votar por la ultraderecha tiene que ver con posturas xenófobas. Y aquellos votantes que están en contra de los inmigrantes tienden a favorecer mucho más a actores de ultraderecha. No, ¿ves cómo no la ven? ¿Ves cómo no entienden el fenómeno? ¿Ven que no entienden nada de lo que ustedes se Porque esto es una autopercepción, ¿no? O sea, esto de ser experto en ultraderecha es una autopercepción. ¿Quién certifica eso? ¿Quién te dijo a ti que eras un experto en ultraderecha? La postura que ha ganado adeptos respecto de la migración ilegal en Europa, y yo viví en Europa, lo entiendo perfectamente, no es contra la inmigración, no es contra los inmigrantes en sí. No tiene que ver con un tema de xenofobia, porque no es migración y como es inmigrante yo lo odio o lo detesto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un tipo de inmigración muy concreta que no se adapta a los lugares donde va. Esa migración genera muchos problemas de civilidad, incivilidades en el país donde va y pretenden, además, amparados por organizaciones globalistas, pretenden imponer su cultura en el lugar donde van. Y eso a la gente no le gusta, po huevón. Pero eso no tiene que ver, no es contra el inmigrante. El europeo, por ejemplo, el alemán de ultraderecha, como tú lo llamas, no tiene problemas con un chileno, por ejemplo, que va a Alemania a trabajar con un permiso de trabajo o que va a emprender, o con un gringo, no tiene problemas. Tiene problemas con el islámico, po huevón. Tiene problemas con el huevón que viene de un país islámico, que quiere hacer una mezquita en Alemania, que no se quiere someter a las reglas del país donde va, y quiere someter al resto a su propia cultura. Por supuesto que eso genera un problema, pero no es xenofobia eso. Lo cual no necesariamente sucede en el contexto latinoamericano. Si tratamos de general en términos amplios entre Europa, América Latina y Estados Unidos, vamos a encontrar, no obstante, algunas variables comunes. En general, hay pequeñas excepciones, pero en general el votante de ultraderecha tiende a ser mucho más masculino que femenino. Y lo otro que nosotros también sabemos es que en general ese votante de ultraderecha tiende a tener posturas más bien autoritarias, a veces relacionado a preguntas respecto al régimen político propiamente tal, democracia o autoritarismo, pero sobre todo también respecto a la concepción, El ruido. Bueno, respecto de que es más masculino que femenino, también tiene sentido, también tiene lógica, porque piénsalo así, las posturas que ellos llaman más extremas, en realidad son posturas más profundizadas, si quieren, más trabajadas. ¿Sabes? Y cuando nosotros decimos hay que achicar el Estado y tenemos razones de fondo para eso, es gente que normalmente está interesada en la política, que le interesa la política. Y por lo tanto, a los hombres en general les interesa más la política que a las mujeres. Lo pueden ver en todos los canales políticos que ustedes quieran ver, en este canal o en cualquier otro. Generalmente el público es mayoritariamente masculino, porque al hombre le interesa más la política que a la mujer. No es ni bueno ni malo, pero bueno, es así. Pero eso pasa en todos los canales de política. No es solamente un tema de ultraderecha. Cómo tiene que funcionar la sociedad. Y el votante de ultraderecha tiende a pensar más bien de que necesitamos jerarquías muy claras que diferencien entre distintos segmentos de la ciudadanía, lo cual lo diferencia a otro tipo de votante. Tú acabas de hacer un estudio en la Universidad Católica y con distintas otras instituciones, un estudio que comparaba los votantes de ultraderecha en distintos países de América Latina, ¿no? Argentina, El Salvador, Chile, Argentina. ¿Qué es lo más importante que emerge como punto de unión de todos esos grupos que estudiaste? Y luego veamos la diferencia. Pero antes, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo así para estar 7, 8, 9 horas seguidas haciendo stream? No lo sé, tú dime.
Te cuento, Neuro 300, un suplemento con efecto nootrópico que apoya y potencia las capacidades cognitivas, la memoria, el enfoque, la concentración y la agudeza mental. Las cápsulas contienen dos compuestos, alfa-GPC y fosfatidilcerina, dos compuestos ampliamente estudiados, de los cuales por supuesto te voy a dejar las fuentes y los estudios en el primer comentario fijado de este video. Un dato no menor es que este producto tiene 99% de recompra y efectos altamente comprobables, y por si fuera poco es una industria nacional, nada de pastillas chantas importadas con Temu o AliExpress, no, 100% producto y trabajo chileno. Pero hizo un experto hizo un estudio ¿de qué? ¿Cómo se llama ese estudio para buscarlo? Me encantaría saber. Mira, partir por una cuestión general que yo creo que es muy interesante, que sucede tanto en América Latina como en Europa, y es que si uno analiza la cantidad de personas que apoyan la ultraderecha, son segmentos que no son mayoritarios. En América Latina estamos hablando de alrededor de un 30% de la población, que es bastante, pero no es el 50%. En Europa, dependiendo de los países, estamos hablando 15, 20, 25% de la ciudadanía. Por lo tanto, no son las mayorías, son grupos minoritarios. Y en segundo lugar... Bueno, un 30% yo no diría que es un grupo minoritario. Minoritario es el Partido Comunista, que tiene un 3% o algo así. ¿Cómo minoritario? Un 30% de la población. ¿Cómo que minoritario, conchetuma? Vos eres minoritario, weón. Lugar, que es lo que sabemos, que vale tanto para Europa como para América Latina, que más del 50% de la población en general rechaza la ultraderecha. Lo cual nos demuestra que este tipo de liderazgos y de partidos polarizan a la sociedad. Por un lado, generan adeptos, ese 25-30% que realmente los quieren, pero más de un 50% que mira con bastante temor la aparición de esas ultraderechas. Sí. Claro, también hay una gran cantidad de gente que le tiene temor a que le quiten su privilegio. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que tiene temor a que llegue alguien de ultraderecha es alguien que tiene mucho privilegio y no quiere que le cambien las cosas. Por ejemplo, la casta política. Toda la casta política y toda la gente que vive del Estado o que vive de los subsidios o cosas así, por supuesto que no quiere que llegue alguien al poder que le dice, oye, weón, estáis grande. O sea, tú tienes que buscarte la vida, tienes que ser productivo, no puedes vivir a costa de los demás. Claro, ese weón tiene temor que llegue alguien de ultra. ¿Cuántas veces habrá dicho ultraderecha? Damián, cuando el editor, ¿no? Cuando edites el video, porque esto es en vivo, estamos en vivo todos los días en kick.com/lamanoinvisible2025. Damián, cuando edites el video, trata de poner un contador para ver cuántas veces dice ultraderecha. Sería interesante. Sigamos. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Si es que ahora nosotros pensamos en el contexto latinoamericano en particular y respecto a las comunalidades, es muy interesante que en los distintos países que nosotros revisamos, fundamentalmente Argentina, Brasil y Chile, a nivel sociodemográfico hay bastante diferencia. ¿A qué es lo que me refiero con esto? El votante de Milei, por dar un ejemplo, sabemos que es muy joven, pero el votante de Bolsonaro no es particularmente joven. Sabemos que, por ejemplo, a nivel socioeconómico... Claro, porque tú, como eres un subnormal, lo que haces es mezclar todo en el paraguas de ultraderecha. Entonces, según tú, Bolsonaro y Milei deberían ser parecidos si no tienen nada que ver. Bolsonaro es un conservador y Milei es un libertario. ¿Por qué tendrían que tener un público parecido? Lo más normal del mundo es que no tengan un público parecido, es obvio. En Brasil, las personas de nivel socioeconómico más bajo no tienden a votar a la ultraderecha, sino que más bien de nivel socioeconómico alto. En Chile, en general, se distribuye entre los distintos estratos sociales. Eso es falso. Eso es falso. La ultraderecha, si lo podemos agrupar en Kaiser y Kast, en general, son los sectores más pobres de la población. Los sectores más pobres de la población es donde mejor les va, sobre todo a Kaiser. Pero a Kast más o menos también. Pero en general, a Kaiser le va mejor en los sectores más pobres. En los sectores más ricos le va mejor a Chile Vamos y al Frente Amplio, por ejemplo. Por lo tanto, si es que yo solo veo variables sociodemográficas, hay bastante diferencia en el votante de ultraderecha en América Latina. Ahora bien, si es que yo veo las variables ideológicas, vale decir cómo piensan esos votantes, yo encuentro comunalidades muy importantes. Se trata de personas que son muy conservadoras en posturas morales, son personas que por lo general tienden a estar a favor del libre mercado, demandar políticas de mano dura contra la delincuencia. ¡Oh, pero qué extremo! ¡Qué extremo! Se me está erizando la piel. Se me están parando los pelos, ¿no? O sea, me estás diciendo que hay gente que es tan fanática, que está a favor del libre mercado y está en contra de la inmigración ilegal. No te lo puedo creer. ¡Qué gente más extrema! ¡Cuánto temor tengo!
tener actitudes antifeministas y respecto a la relación con el régimen político, en general tienden a tener posturas más bien autoritarias. Y vamos a hablar del antifeminismo, ¿no? Porque es uno de los rasgos que el estudio muestra que une, ¿no? O que tiene un factor común, pero con distinto grado de adhesión en los distintos países. Pero antes de eso, tú decías, Cristóbal, este es un grupo, en general tiene una adhesión que no es mayoritaria. ¿Qué explica entonces que pasen de ese 25% o 30% a mayoría que, como en el caso de Brasil con Bolsonaro, en el caso de Argentina con Milei, en el caso de Hungría con Víctor Orbán? Y acá también, si pensamos en la segunda vuelta de José Antonio Kast, logran llegar a mucho más del 30%. Y está pasando ahora también en que las encuestas muestran que se suma el voto de Kast, Kaiser, realmente a veces suman más que la candidata Evelyn Matei, que hoy día va primera en las encuestas. Pero además es totalmente falso lo que dijo. Milei tiene un 56% de apoyo en la sociedad. 56% de aprobación. Ayer acaban de ganar además la Diputación de Buenos Aires. Un resultado histórico que además, dicho sea de paso, todas las encuestas oficiales decían que Adorni iba a perder. Ojo con eso. Todas las encuestas oficiales decían que iba a ganar el representante de lo que sería Chile Vamos, del PRO, allá. Y sin embargo, ganó ganó Adorni. Así que las encuestas me las paso por así nomás. Sigamos. Aquí lo interesante es de que si uno que hace una comparación entre distintos contextos, las reglas institucionales importan mucho. En Europa, por lo general, con la salvedad de Francia, lo que tenemos son regímenes parlamentarios, donde las personas votan por partidos políticos. Recientes elecciones en Alemania, AfD, partido de ultraderecha, obtiene casi el 30% de los votos, no muy diferente del 30% que observamos en Chile. ¿Cuál es la gran diferencia? De que en Alemania todos los partidos dijeron, nosotros bajo ningún contexto vamos a formar una coalición con ese partido. Y de hecho tenemos una coalición entre un partido de derecha convencional, los cristianos demócratas, y la con un partido socialdemócrata. Sí, ese es un acuerdo de la casta, ese es un acuerdo entre los políticos. Pero a la gente le importa un pico los acuerdos de los políticos. Lo que se está viendo en Europa es que lo que ellos llaman la ultra mega derecha no para de crecer. En todos los países, incluso en países donde hay tanto trauma como en Alemania. Incluso, y los alemanes están muy traumados con el nazismo y todo esto, incluso en Alemania está creciendo a pasos agigantados la ultra mega derecha. O sea, los políticos pueden hacer todos los acuerdos que quieran, pero si siguen con la política que han llevado a cabo de aumentar los impuestos, del Estado, este Estado gigantesco, el Estado de bienestar y la inmigración irregular desatada, la ultraderecha, la ultra mega turbo derecha va a llegar. En el contexto latinoamericano, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos regímenes presidenciales con segundas vueltas electorales. ¿Y qué es lo que sucede en ese contexto? De que tenemos candidatos de que logran pasar a la segunda vuelta de ultraderecha y los votantes se tienen que hacer la pregunta, ¿voto por ese candidato o por la alternativa? Y en las segundas vueltas electorales, la gran mayoría de las personas votan por el mal menor. Vamos a Argentina. Milei en su primera vuelta electoral sacó un 30 y algo por ciento de los votos y el contrincante era Massa, que era el ministro de Economía en un país con un 200% de inflación. Por lo tanto, muchos argentinos hicieron la pregunta, ¿quiero votar por Milei? No necesariamente por todas las ideas que él propone, sino que más bien para castigar al incumbente. Y muchos argentinos terminaron... ¿Qué manera de no verla, weón? ¿Qué manera de hablar estupideces? A ver, si tu argumento fuera cierto, si tu argumento fuera correcto... Por ejemplo, en Chile fue así. En Chile sí fue así. En Chile, la gente votó... La gente que fue a votar, porque era un voto voluntario, la gente votó a Boric porque encontraba que era el mal menor ante un Kast que generaba rechazo en un grupo importante de la población, y la gente que fue a votar votó por Boric como el mal menor. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Porque había pasado, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? Y ya había bajado prácticamente a la mitad su aprobación respecto de la votación. O sea, él salió con un 54% y a los 2 meses ya tenía un 30%. Que es lo que ha mantenido hasta hoy. ¿Por qué? Porque eran votos prestados, no eran de él, no eran sus ideas. En el caso de Milei es todo lo contrario. Salió electo con un 54% de los votos y hoy en día tiene un 56% de aprobación. Y acaba de ganar la elección en Buenos Aires, la comuna más grande del país, 1 año y medio después de haber sido electo. Lo que estás diciendo no tiene ninguna lógica. Ninguna. La única lógica es que así la tenía dentro. Es la única explicación que yo me doy por un argumento tan estúpido como el que estás diciendo. Votando por Milei por un hastío, por un sistema económico que no está rindiendo, lo cual no significa que ese 55% de personas que votó por Milei en segunda vuelta sean fervientes adherentes a todo el programa ideológico de Milei. O sea, no es
Falso, pero bueno, sigamos. Un voto tan duro en ese sentido cuando llega a la mayoría. Es muy importante porque si uno piensa, por ejemplo, en el caso argentino, Cristóbal, hoy día, justamente que luego hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, hay ya una pugna directa entre el macrismo y el mileísmo, ¿no? ¿Qué pasa o cómo debiera tomar nota, vamos por parte de los partidos tradicionales, la derecha convencional, como dices tú, cuando se une a partidos de ultraderecha o apoya liderazgos de ultraderecha y le da en ese sentido el envión final para que sean electos o incluso hacer gobierno con ellos? La pregunta que tú haces es muy relevante porque la evidencia académica es bastante clara en demostrar de que en estricto rigor este 30%, 20% de votantes de ultraderecha no son nuevos. En todas las Pero ¿cómo 20%, 30%? Si Milei gana con un 54%, ¿cómo 20%? sociedades existen segmentos de la ciudadanía que tienen ideas de ultraderecha. Lo nuevo que tenemos hoy en día a nivel global es que tenemos actores políticos que le están hablando en ese lenguaje a esos votantes y que le están robando votantes que normalmente estaban anteriormente apoyando a la derecha convencional. Dicho de otra manera, para que un sistema democrático funcione de buena manera, necesitamos partidos de derecha convencional que respeten las reglas del juego democrático. ¡Ay! Este es el reconocimiento mismo de los zurdos de que les encanta que existan partidos como Chile Vamos. Por eso la izquierda va a votar a Matei. La izquierda va a votar a Matei en una segunda vuelta, por ejemplo, sin duda, porque no les molesta. No les molesta para nada. Para ellos Matei, bueno, y para nosotros también, Matei y Toá son más o menos la misma cosa, ¿no? Y que le hablan a esos votantes de derecha, pero que se diferencien de esa otra ultraderecha cuando la otra ultraderecha, y por eso es ultra, no respeta las reglas del juego democrático. ¿Por qué el tema de Argentina me parece? Pero cuando, experto pelado, que a todo esto, ¿para qué te dejáis el pelo de acá hacia atrás, weón? O sea, el pelo le parte acá, no entiendo para qué. Es como Retic, pero Retic tiene el pelo más largo, entonces se lo tira para adelante. Espero que vas a decir por qué Milei sería de ultraderecha, ¿no? Supongo. Parece tan preocupante es porque lo que vimos es que tenemos un actor de ultraderecha, Milei, que hizo toda su campaña en contra de todo el sistema político, no solo claro, la casta era entera. Era entera. Y, ¡oh! ¡Qué extremo! Decir que los políticos son una casta y que nos roban, sobre todo en un país como Argentina, donde lo puedes ver empíricamente cómo se llevaban la plata con maletines. ¡Qué extremo! Qué extremo decirle ladrona a esa gente, súper extremo. El macrismo se demoró menos de 24 horas en formar una coalición. La señal que se le está dando a los votantes, por lo tanto, es de normalización. ¿Y qué es lo que sabemos por la evidencia comparada? Es que cada vez que hay más normalización de las ideas de las ultraderechas, quienes terminan perdiendo son las derechas convencionales. ¿Cuántas veces va a decir ultraderecha? Me tiene mareado. No lo sé, tú dime. Y terminan alimentando el espacio para que esas ultraderechas sigan creciendo. Claro, y esto finalmente es una pelea por la hegemonía dentro del sector. Ahora, tú decías, en general la ultraderecha lo que capta es votante que era de la derecha convencional. Pero hay todo un debate también en torno a que es culpa de la izquierda la emergencia de esta ultraderecha, en particular de lo que Donald Trump denomina la izquierda woke, ¿no? O la izquierda identitaria. Y en el caso de Donald Trump versus Kamala Harris y antes también versus Hillary Clinton, salió mucho a colación, Cristóbal, eso, ¿no? Que en el fondo el Partido Demócrata, la izquierda norteamericana, había dejado de lado al votante de la clase trabajadora, se había concentrado en causas que consideraban identitarias y por lo Los sonidos, weón. tanto le había abierto el campo, digamos, fértil para la ultraderecha. ¿Tiene culpa lo que se denomina woke de la ultraderecha? Creo que sí. Tiene muchísima culpa. Recordemos que durante 10 años no hicimos nada contra este movimiento woke, que avanzó, colonizó universidades. Teníamos profesores que los funaban y los expulsaban si decían que un hombre era un hombre y una mujer era una mujer, cosas como esa. Así que sí, entonces ahora vino un movimiento como de contracultura contra ese movimiento. Hay algo de eso. Sí y no. Y yo creo que aquí nuevamente el tema de las generalizaciones es complejo. Estados Unidos, cada país es peculiar en cierto sentido, pero Estados Unidos es peculiar porque tiene un sistema electoral peculiar y tiene un bipartidismo, lo cual lo hace muy diferente de los contextos europeos o latinoamericanos que son multipartidistas. Si nosotros observamos el decaimiento de los partidos socialdemócratas en Europa, gran parte de la explicación de esto tiene que ver con un envejecimiento de la población. El clásico votante socialdemócrata que estaba sindicalizado se está muriendo. Y eso hace que ese votante histórico de alguna manera desaparece y explica el decaimiento. Simultáneamente vemos el ascenso de la derecha populista radical. Y un error común es que cuando uno ve las dos curvas, de que un partido cae y el otro crece, es decir, es obvio, este crece porque le roba votos al otro. Esa aritmética en Europa por lo general no funciona. La idea de que ese antiguo votante comunista se giró hacia la ultraderecha empíricamente son muy poquitas personas. El grueso ¿Cómo comunista? No entendí nada. ¿Cómo un comunista va a votar a la ultraderecha? Eso del votante de ultraderecha en el contexto europeo y en el contexto latinoamericano en general proviene de personas que estaban votando a la derecha convencional y que terminan girando hacia la ultraderecha, de no votantes o en América Latina. Recordemos segundas vueltas electorales cuando tienes dos opciones y mucha gente termina cruzando hacia el otro lado porque es el mal menor.
Entonces, insisto, generalizar esta idea de que lo que pasó es que las izquierdas se volvieron woke y eso hizo que se desvaciaran, yo creo que hay que ser bastante más cuidadoso. Ya. Bueno, ahí estoy de acuerdo, no es lo único, no es lo único. ¿Hay algo ahí de eso? Sí, es cierto, el movimiento woke como que de alguna forma se impuso demasiado fuerte y hoy genera mucho rechazo y viene como esta contracultura. Es uno de los factores, no es el único. También depende de cada país. Por esto, esta generalización ridícula de la ultraderecha en el mundo y traer a un weón que se diga ser experto en la ultraderecha es ridículo, po, weón. No existe algo así como un experto en la ultraderecha. No seas mula, weón. Eres un chanta. Eres el equivalente a estos weones que hacen coaching. Eres un chanta. ¿Qué significa ser experto en ultraderecha? No es lo mismo el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, el caso de Chile, el caso de Argentina. Son todos distintos. Porque no existe algo así como la ultra mega turbo derecha. Es una fantasía de ustedes. Entonces, en cierto sentido no. Ahora sí también es cierto de que en este proceso de transformación programática que hemos estado observando en el mundo de las izquierdas, hay algunas izquierdas, no todas, algunas de estas izquierdas que han promovido determinadas ideas que las alejan en cierto sentido de determinados segmentos de la ciudadanía, pero no olvidemos que así como hay una pugna en el campo de las derechas, también lo hay en los de las izquierdas. Y hoy en día tenemos mucha más competencia, lo vivimos en Chile, pero también en Europa, entre distintos partidos de izquierda, algunos que son más identitarios, otros que no, algunos que promueven determinadas políticas públicas y otros no. Bueno, y justamente en una... Bueno, el video sigue un poco más, pero la verdad no lo soporto más. No lo soporto más. Gracias, inspector, bienvenido. Gracias por el follow. No lo soporto más. No lo aguanto más, muchachos. O sea, espero que en algún momento podamos encontrar, voy a ver si encuentro en internet algún experto en ultraizquierda. A ver si lo encontramos. Hubiese sido interesante saber qué es la ultraizquierda en comparación a la ultraderecha, pero bueno, creo que nunca lo sabremos. Creo que nunca lo sabremos. a la ultraderecha. De la ultraderecha. Una ultraderecha.